me veo más joven en la presentación, así que estaba contento contándole acá a Federico. Bueno, quiero avisar que esa foto ya tiene unos años. No, bueno, bienvenidos, bienvenidas, estamos muy contentos otra vez acá por Zona Crítica, esta vez con un lindo programa que tenemos y tenemos un invitado también muy interesante para compartir con Federico Moreno, presidente del INCUDIP. ¿Qué es lo que es INCUDIP, Federico? Bien, bueno, primero buenas tardes a la audiencia, a los que nos vayan a escuchar. Contento de estar en un lugar que muchas veces lo veo desde el otro lado como espectador, porque veo muchas cosas que salen en este canal, pero bueno, hoy como protagonista. El INCUDIP es, para no eludir la pregunta, el Instituto Cuyano para el Desarrollo e Innovación Productiva. Muchas veces suena medio largo, entonces lo logramos acortar como INCUDIP, esa fue la sigla que quedó. Es un espacio que nació en el 2018 al calor de una serie de discusiones que nos dábamos compañeros y compañeras de toda la provincia respecto a la necesidad que había imperiosa de poder generar espacios de discusión, de formación técnica, de debate, que nos permitieran abordar la problemática de los mendocinos con una visión mendocina, buscando sustento técnico, sustento teórico y académico a lo que nosotros creíamos que podían ser soluciones a problemas estructurales. Empezamos pensando en el desarrollo, en la matriz productiva, que para nosotros es necesario ampliarla y diversificarla, y le fuimos agregando distintas variantes que se fueron dando con el desarrollo. Se nos acercaron compañeros y compañeras de la salud, compañeros y compañeras que querían discutir el ambiente, que querían discutir la vivienda, y eso nos dio la posibilidad de hoy ser un instituto con presencia en los 18 departamentos, con territorialidad y con áreas de trabajo que día a día busca hacer su pequeño aporte, ponerle su granito de arena a la discusión de la Mendoza que queremos. Bueno, muy interesante la propuesta del INCUDIP y muy necesaria también, ¿no? Qué importante que es poder reflexionar, analizar con fundamentos, con datos, pero también de manera participativa y plural, esa Mendoza que queremos construir, sin sesgos, pero también con una mirada clara respecto hacia dónde queremos ir, porque la propia sigla, el propio nombre ya lo dice, queremos innovación productiva, queremos desarrollo, queremos una Mendoza en la que se pueda vivir bien y en la que estemos, me imagino, todos adentro. Totalmente, para nosotros además fue fundamental en el proceso. Nosotros éramos jóvenes de toda la provincia y también compañeros y compañeras no tan jóvenes que empezaban a ver que era necesario generar espacios que trascendieran los momentos electorales y que dieran discusiones estructurales, que se tomaran el tiempo para poder hacer planteos, que se tomaran el tiempo para poder generar ideas, propuestas, y eso la verdad que nos fue dando la posibilidad de grandes aprendizajes, porque fuimos incorporando experiencias territoriales que son muy interesantes. Hace poco tuvimos el orgullo de dar inicio al INCUDIP Guaymallén, que lo preside una compañera importante como es Yolanda Pozo, que viene del rubro de la salud. No la limito al rubro de la salud, pero es su fuerte, y la verdad que para nosotros que no veníamos de ahí, que no conocíamos, fue una instancia muy interesante de aprendizaje, de conocimiento, y también otros compañeros que se han ido sumando, que nos fueron agregando nuevas demandas, y eso es lo que a nosotros la verdad que nos da fuerza y nos empuja, que es que todos los días recibimos el mensaje o la comunicación de algún mendocino o alguna mendocina, muchas veces algunos desde el justicialismo, otros de otros lados, que te dicen, che, yo me quiero sentar a discutir, yo tengo este aporte. Yo hace mucho tiempo pensé que para que Mendoza esté mejor tienen que haber más espacio verde. Bueno, ¿y cómo lo querés hacer? ¿Y cómo pensás que se puede hacer? Y también en eso que vos que mencionabas de los sesgos, nosotros nos dimos la tarea y hemos tenido la verdad que bastante éxito de incorporar o de discutir con otras instituciones intermedias, con espacios académicos, con universidades que nos permitieron también dotarnos de otro conocimiento, de otras herramientas, y eso para nosotros fue enriquecedor, no solo de lo personal y de la formación propia del cuadro que nosotros queremos darle a Mendoza, sino también desde la posibilidad de incorporar miradas, porque muchas veces uno es poco receptivo, porque dice, no, bueno, estos que vienen de las universidades, estos que vienen de las asociaciones, y la verdad que nosotros nos fuimos encontrando con un mundo solidario, con un mundo que busca ser escuchado, con actores que se sientan en la mesa y te dicen, yo tengo esta idea y creo que se puede ejecutar de esta manera, y entiendo que es bueno para Mendoza por esto. Entonces la verdad que ha sido una experiencia que nosotros queremos que se siga dando, y la verdad que agradecemos la posibilidad de poder comentar esto y de poder contarlo para seguir incorporando visiones.
que entiendo no es un espacio cerrado, No. entiendo que es abierto y que quienes quieran participar y sumarse pueden Totalmente, hacerlo. totalmente. Y traer su... Mis compañeros que son más jóvenes seguramente me van a matar por no citarlos bien, digo, pero en la gran mayoría de las redes sociales estamos como Incudip. Ahí pueden ir encontrando nuestras novedades, ahí pueden escribirnos, pueden comentarnos, tenemos... Igual las ponemos en los comentarios perfecto. Ahí del video de YouTube, así que va a estar más fácil, digo, para contactarse. Ponemos también algún WhatsApp, lo que fuera, para quien quiera sumarse, quien quiera participar. Uno de los méritos por ahí, o de los aportes que me parece que hace el Incudip, es poner en agenda temas que generalmente no estarían en agenda si fuera por quienes actualmente tienen la posibilidad de conducir la provincia o de gobernar la provincia. Digamos, entonces hay temas que no están en la agenda pública o que pasan más desapercibidos, que es importante estudiarlos, investigarlos, reflexionar al respecto, construir una visión respecto a los temas y también proponer, ¿por qué no?, mejores soluciones o alternativas a esa situación. Eso después se va integrando y a lo mejor se transforma en una batería de propuestas y de iniciativas. Pero por lo pronto, hoy también nos convocaba y era un poco el objetivo a tratar en este programa. Es un trabajo que, bueno, en este caso hemos hecho en conjunto con Federico. Federico es un joven que tiene la responsabilidad de presidir el Incudip. No sé si lo dijimos recién, pero bueno, lo volvemos a repetir. Y en el que nos pareció que era importante poner en valor y poner en discusión una situación que viene ocurriendo en Mendoza en el marco de una serie de medidas que se vienen tomando a nivel nacional y provincial, pero en este caso es el aumento del boleto, o lo que podríamos decir el boletazo. Totalmente. Nos parecía importante reflexionar al respecto, analizar un poquito la situación de este boletazo que hemos vivido en nuestra provincia, porque es interesante conocer un poquito las causas, de qué se trata, por qué en Mendoza pasamos en 6 meses de pagar 70 pesos el precio del boleto de colectivos a pagar 550 pesos, por qué se está discutiendo nuevamente un nuevo aumento en el boleto, y todo esto que viene ocurriendo en el marco también de una inflación altísima a nivel país, de tarifazos que se vienen dando también en otros servicios públicos, y de una situación en la que también vemos que el Estado nacional y también, por qué no, el provincial, vienen, digamos, retirándose o dejando de aportar en ciertas áreas problemáticas y temáticas muy importantes. Entonces nos pareció importante con Federico hacer un poco un análisis de la trayectoria del precio del boleto, entender por qué pagamos el boleto que pagamos en Mendoza, comparar el precio del boleto de Mendoza en un intervalo de tiempo por lo menos de 6 meses, que nos diera, bueno, un punto de partida y ver dónde estamos ahora, compararlo con, bueno, qué ha pasado con la inflación, qué ha pasado con los salarios, cuánto impacta el precio del boleto en el salario de un trabajador o una trabajadora, y eso nos parecía que es algo que nos permite dimensionar de mejor manera de qué estamos hablando cuando hablamos de un boleto en 550 pesos en nuestra provincia. Ahí aportar algo y comentarle también a la audiencia el trabajo que realizamos, la verdad que en un enorme gesto de solidaridad de Juan Carlos y también de los compañeros de Incudip Guaymallén, que acercaron una problemática, porque nosotros en las reuniones que hemos ido haciendo, una de las principales cosas que veíamos del 10 de diciembre hasta ahora es que la variable de ajuste lamentablemente son los trabajadores, que ese discurso de la casta o ese discurso de que el ajuste no le iba a llegar a los trabajadores tan fuertemente como si le iba a llegar a otros privilegiados, no pasó. Fue una cosa que murió el 10 de diciembre. Y a partir del 10 de diciembre se notó, y nosotros percibimos y lo venimos señalando, que la variable de ajuste es los trabajadores y su bolsillo. En ese contexto, cuando, como bien señalás vos, hablamos de la cantidad de boletos que se podían pagar cuando el boleto estaba a 70 pesos y la cantidad de boletos que se pueden pagar hoy, contrastar esos datos demuestra la transferencia de recursos que está realizando de los sectores populares hacia los sectores más concentrados. Entonces, para nosotros era un tema que había que trabajarlo, que había que desmenuzarlo, porque además el mendocino, cuando se sube y pone la tarjeta en la máquina, cada vez ve que el boleto está más arriba y no ve lo mismo cuando revisa el bono de sueldo. Entonces, esa situación de transferencia de recursos, donde la variable de ajuste sí es el salario, para nosotros era para analizarlo, para discutirlo, y también, ¿por qué no irle agregando variables que no son coyunturales, como puede ser el aumento del boleto, sino variables más a futuro, como puede ser pensar el transporte de Mendoza, pensar la trazabilidad de Mendoza, cómo nosotros nos imaginamos que Mendoza se va a ir incorporando, se va a ir transformando a medida que cambian
las maneras de movilidad de la gente, que cambian su estructura urbana, que fueron temas que para nosotros son centrales, que los estudiamos y ahí un poco nació la idea conjunta de poder realizar este documento, de poder discutir esta problemática, como bien señalás vos, donde nosotros lo que vemos es que no hay un correlato en los aumentos que hay de los factores que inciden en el boleto y el precio que hoy tenemos. Totalmente, y eso Fede, que vos también señalás muy bien y que creo que es en lo que hay que hacer eje, que es frente a un gobierno nacional que retira las herramientas de financiamiento, ¿qué es lo que va a hacer la provincia? ¿Va a defender el interés de los mendocinos y va a ir a buscar el fondo compensador o va a ver la manera de que no sean los mendocinos los que paguen el ajuste o va a hacer la vista gorda? Si uno ve la situación y piensa que lo que va a pasar es que va a haber una omisión o que va a haber una no defensa de los mendocinos, se empieza a preocupar porque ve que aumenta la luz, aumenta el gas, aumenta la telefonía, aumenta una serie de servicios y a eso yo le tengo que sumar que un trabajador hoy tiene que pagar 1.100 pesos para ir a trabajar, para ir y volver a trabajar, me empiezo a preocupar más. Entonces me parece que es algo que es interesante plantearlo también. Sí, lo primero que hay que decir que el transporte es un derecho. El transporte público es un servicio que viene a resguardar ese derecho. Es un derecho que está en la base del acceso a otros derechos. Si no tenemos derecho al acceso al transporte público, no tenemos acceso a la salud, no tenemos acceso a la educación, no tenemos derecho al trabajo. Verdaderamente, sin transporte público, la sociedad tiene muchas dificultades para funcionar y las personas tenemos muchas dificultades para acceder a otros derechos. Por lo tanto, el Estado tiene un rol fundamental a la hora de financiar y de sostener ese derecho de manera adecuada. Por lo tanto, nosotros cuando nos planteamos, digamos, hacer este trabajo, que además les quiero decir, va a estar también subido en los comentarios de YouTube para que lo puedan ver y quien quiera lo pueda analizar de manera más profunda. Acá vamos a hacer un repaso, vamos a empezar a mostrar las primeras gráficas. Nosotros lo que nos preguntamos es, bueno, ¿cuál es el rol del Estado a la hora de sostener y de sostener, digamos, un precio del boleto que sea accesible para la comunidad, para que pueda llegar a tener acceso? Cuando vemos que hay un salto histórico, un salto nunca visto en nuestra provincia, en el precio del boleto, que desde abril a mayo nos encontramos con un aumento del 175%, un número que parecería que nos estamos acostumbrando en esta etapa de gobierno nacional y provincial, pero que es un salto histórico, pero que además ese salto tiene, cuando uno lo analiza en el intervalo de 6 meses, es del 680%, como podemos ver en la gráfica número 1 que viene a colación ahora. Vamos a notar en este primer gráfico que estamos viendo en pantalla que esto es el precio del boleto. Las columnas lila o moradas son, estamos hablando del mes de octubre. El mes de octubre el precio del boleto era 70 pesos. Después ha tenido un aumento ya programado a partir de un decreto del gobernador Suárez en septiembre, que fue pasando en noviembre a 120, en diciembre a 160 y después se estabilizó en 200 pesos en enero, febrero y marzo. Cuando el OMOP convoca a la audiencia pública, que en Mendoza es prácticamente un formalismo, convoca a los actores, se discute, se presentan, las empresas presentan sus costos, el OMOP define el costo del kilómetro recorrido y convoca una nueva audiencia para poder definir un nuevo precio del boleto. Todos nos imaginamos que venía un aumento importante porque habíamos tenido de agosto a marzo una inflación aproximada en el país de aproximadamente 100 puntos. Un aumento en combustible es más notorio también. Un aumento del combustible, una devaluación en diciembre impulsada por el gobierno nacional actual, que impactó en el precio del parque móvil, que impactó en el precio del combustible. Era esperable. Sí, los costos de mantenimiento y de poder comprar hoy un repuesto para un micro que subió muchísimo el precio también. Menos aumentos en los salarios de los trabajadores de colectiveros, pero al mismo tiempo también algún aumento hubo en ese sentido. Entonces era esperable que tuviésemos, si seguíamos los indicadores de inflación, si seguíamos las variables, distintas variables salariales, etcétera, que tuviéramos un aumento quizás hasta del doble del precio que veníamos teniendo 6 meses atrás. Pero nos encontramos con un salto, como dijimos, de prácticamente el 600%, 680%, acá ustedes lo pueden ver en el gráfico del mes de mayo, el gráfico está en rojo, se nota claramente el salto impresionante que hemos tenido en el precio del boleto. Entonces nos empezamos a preguntar, bueno, ¿y esto qué significa? ¿Cómo impacta qué relación tiene esto, por ejemplo, con la inflación? ¿Se puede justificar
con la inflación, el salto en el precio del boleto. Vamos a ver ahora en la gráfica 2 cómo fue evolucionando la inflación y cómo fue evolucionando el precio del boleto en Mendoza. Primero que nada vamos a decir que el precio del boleto surge de un estudio que hace el EMOP en función de los cuadros que presentan las empresas, por el cual se determinó que el precio del kilómetro recorrido en Mendoza había subido un 115% con relación al precio del kilómetro recorrido, medido en agosto del año pasado. Es decir, que en 6 meses el precio del kilómetro recorrido pasó de 880 pesos a 1.700, casi 1.800 pesos. Ese aumento del 115, Fede, no explica el salto impresionante que hemos tenido en el precio del boleto. Cuando uno empieza a analizar, qué otros factores pueden haber incidido, ya sabemos que la inflación es uno que incidió, pero que no explica este salto tan alto. Ahí lo podemos ver en el gráfico, Federico. Este trabajo, ahí vemos cuál fue las columnas rojas, Fede, son lo que valía el precio del boleto cada mes, lo que aumentó, cómo se acumuló el aumento con la inflación cada mes, y las lilas serían cómo debió haber subido si hubiese subido con la inflación. O sea, cómo debió haber subido desde octubre hasta abril, estamos hablando en este caso, se hubiese aumentado con la inflación. Vemos claramente que la inflación, por lo tanto, vemos en el gráfico 2, que vemos claramente que la inflación no es el único factor explicativo que nos puede, digamos, de alguna manera indicar por qué hemos tenido este salto histórico en el precio del boleto, que yo creo que habría que ir a buscar a épocas de hiperinflación para encontrar un salto tan importante, ¿no? Como vemos, entonces, si la inflación no es lo único que explica, tenemos que entender, bueno, cómo se financia. Nosotros decíamos el rol del Estado a la hora de garantizar un precio adecuado al boleto para que la población pueda ejercer el derecho a la movilidad, y qué factores están faltando, ¿no? Entonces, Fede, un elemento que nos encontramos es justamente una decisión del presidente Milei de la eliminación del fondo compensador, sin duda alguna. La eliminación del fondo compensador, una decisión de Milei tomada ya en diciembre, en el marco de esta famosa motosierra, que impacta en una provincia que evidentemente fue una de las que cosechó más votos, ¿no? Javier Milei. En realidad impactó en todo el país, pero en Mendoza puntualmente, cuando uno quiere entender por qué subió tanto el boleto, otro de los factores que nos explican, el boleto se financia en Mendoza por un aporte que realizaba el Estado Nacional y otro aporte que realiza el Estado Provincial. Entonces, otros elementos que entendemos que obviamente faltan, ¿no? Es el aporte, el fondo compensador. Esta eliminación del fondo compensador, que a veces pasa como una noticia más, que a veces no se hace mucha mención, digamos, o no se explica quizás qué impacto tiene. Bueno, tiene un impacto real en el precio del boleto, tiene un impacto real en el ingreso disponible de las familias, que es lo que le queda después de pagar el boleto, básicamente en este caso. Y es una medida tomada de manera arbitraria por el gobierno nacional en el marco del DNU, ¿no? El famoso DNU tiene un impacto directo sobre la economía de las familias mendocinas, sobre la economía de los usuarios y usuarias del transporte público, porque es la herramienta jurídica mediante la cual se puede saltear el cumplimiento de la ley de financiamiento del transporte público. Los mendocinos, las mendocinas, cuando cargamos combustible, estamos haciendo el aporte, pero ese aporte no llega de vuelta porque hay un DNU en el medio que ha eliminado ese fondo compensador. No, ahí sumarle al análisis una cosa que vos decías, que respecto al rol que tiene que cumplir el Estado como articulador y como garante de ese derecho al transporte, nosotros venimos trabajando desde diciembre hasta hoy, gracias al aporte de muchos sociólogos que tenemos dentro del INCUDIP, en un relevamiento que venimos realizando respecto a las expectativas que tienen los mendocinos de lo que debía pasar y de lo que está pasando. Y en ese relevamiento nunca encontramos, no vimos que el mendocino te dijera, bueno, ojalá que a partir de diciembre me suba el boleto, me suba la luz, me suba el gas. No era la expectativa que tenían los mendocinos. Y creo que, más allá de que muchas veces hubo un eslogan que nosotros también lo ponemos en debate y en discusión, porque nos parece que también es parte del debate que se viene, que es poner blanco sobre negro la cuestión de los costos de
los servicios y de los derechos, que nos parece que es un tema que tiene que estar tanto en lo energético, tanto en la cuestión del transporte, en la cuestión de la salud, poner realmente cuánto pone el Estado, cuánto pone el que paga, cuánto vale realmente un cuánto servicio vale público. realmente, que es algo que ha estado mucho en discusión, inclusive ahora con otras temáticas respecto a las exenciones fiscales. Nosotros para eso me parece que hay que abordarlo y ser responsable en esa discusión. Por eso cuando nosotros veíamos la cuestión del costo del boleto, y el mendocino me parece que tiene que conocer esto que nosotros buscamos plasmar en el informe, que es cuánto sale realmente el pasaje y cuánto cuesta y si hubo un correlato con la inflación, para que no le mientan. Porque realmente lo que nosotros tenemos, nuestra intención de un primer momento fue poner blanco sobre negro la cuestión de los costos. Y en eso es que nosotros vemos que se ha excedido totalmente, que no ha habido un correlato con la inflación y que además no estuvo pensado de manera tal de decir, bueno, voy incorporando otras herramientas que me permitan que no sea el trabajador el que soporte el ajuste, porque como decíamos recién, hoy en día un trabajador promedio gasta 1.100 pesos para ir y volver a trabajar. Nada más que para ir y volver a trabajar, digamos, para Claro. arrancar el día, digamos. Para empezar el día, y ni que hablar si llega a tener que volver al mediodía y salir en la tarde, ni que hablar si Un tiene trabajador que de comercio, por ejemplo, que tiene horario si cortado. si tienen que ir los hijos a la escuela en Algún micro. familiar. Entonces hay una serie de variables que a nosotros nos parece que tienen que estar en discusión y que no estuvieron. Y que hay que dar una discusión profunda respecto no solo al costo del boleto, sino a qué servicio es el que nosotros esperamos tener. Y en eso, como bien señalas vos, nos da la impresión de que hay un corrimiento del Estado como un actor central, se pone como un mero espectador que se corta los brazos para no poder intervenir. Entonces, eso y sí a nivel provincial, digo, Fede, vos recién lo decías, fuera de cámara, digamos, también una actitud pasiva sí, del gobierno provincial, ¿no? Lamentablemente que nosotros lo que percibimos ahí es que el Estado provincial quiere hacerle creer al mendocino que este era el precio real, que nosotros estábamos en realidad en una película y que lo que nosotros teníamos que pagar era este precio, cuando no es así, cuando hay estudios que demuestran que no es así, y que ahí me parece que lo que están buscando es planchar aumentos tal vez a futuro, haber hecho son estrategias políticas, nosotros eso no lo ponemos en discusión, sí lo que ponemos en discusión es si este es realmente el costo que debía pagar el mendocino por el precio del boleto, que para nosotros es lo central, para pensar en el esquema productivo de la provincia, porque también eso te va agregando costos en cada una de las etapas de la cadena de producción, porque el trabajador, como bien señalabas vos, nosotros hace poco publicábamos un informe que hablaba de las 125.000 cuentas sueldo que señaló el central que ya no estamos, digo, todos esos trabajadores que ya no están, que ya ven además que el precio del boleto va aumentando, todas esas variables me parece que no están siendo puestas en valor ni en discusión. No, evidentemente la decisión de subir el precio del boleto de 200 pesos o de 70 pesos en octubre, 200 en marzo, a 550 ahora no ha contemplado los derechos de los usuarios y las usuarias de Mendoza, ni de la zona urbana. Siempre estamos hablando acá del boleto urbano, digamos. Los impactos, porque recién también me lo mencionaba Fede, los impactos en la media y en la larga distancia son directamente, da hasta miedo decirlo, No, porque bueno, vos recién me comentabas. Lo decía, el costo del boleto alvear, el costo que tiene el directo a San Martín para una cantidad de mendocinos y de mendocinas que todos los días vienen acá a estudiar, que vienen todos los días a trabajar, es irrisorio y realmente cuesta creer, solamente se explica cuando uno piensa que hay decisiones que se toman con una tabla de Excel y no viendo realmente que los números o las variables o las que vos trabajás son seres humanos. Lo que hoy paga un sanmartiniano, un juninense, un rivadaviense para venir a la provincia, a la ciudad de Mendoza es altísimo. Quizás para hacer un trámite, o porque tiene que venir a trabajar, o porque tiene que venir a alguna consulta al Hospital Central. Y a la misma vez ves cómo herramientas del Estado, como delegaciones, en los municipios están siendo cerradas. Entonces más obligación tiene esa persona de tener que ir hacia la ciudad de Mendoza. Entonces, si nosotros no federalizamos ciertos servicios, no federalizamos y encima estamos cerrándole posibilidades al vecino o a la vecina del este, del Valle de Uco o del sur de Mendoza, tiene que venir a la ciudad, digo, esas variables, pensando en el mendocino o la mendocina que estudia, ¿cuántos mendocinos y mendocinas del este de la provincia vienen acá a estudiar a la Universidad Nacional del Cuyo? Tienen su tercera edad, pero algunos vienen acá a estudiar una carrera o alguna licenciatura de lo que tienen que pagar, y eso parece que no fue puesto en valor, no fue puesto en discusión. Y la gran pregunta que nosotros siempre nos hacemos es, bueno, ¿cuánto más puede aguantar o cuánto más se puede ajustar? O el que tiene que ajustarse el cinturón tiene que terminar siendo siempre el decil más bajo de la población.
Parece que la motosierra de Milei tiene impactos concretos y reales, no es un eufemismo para nada. Uno de esos impactos concretos y reales es en el precio del boleto en Mendoza, porque esa motosierra implica el retiro del gobierno nacional, el retiro del fondo compensador y entonces el retiro de una parte del financiamiento del precio del boleto en Mendoza, por lo tanto un aumento directo. Recién hablábamos de un aumento que está muy por encima de la inflación, por lo tanto la motosierra de Milei ha impactado fuertemente en ese lado. Bueno, también hay una omisión del gobierno provincial de reclamar lo que le corresponde a la provincia de Mendoza, al pueblo de la provincia de Mendoza, que es parte de la nación argentina, que aporta para que a la nación argentina actividad económica, impuestos, para que recibir una contraprestación del Estado Nacional. Eso no está ocurriendo, no hay un reclamo. Recientemente hemos visto un proyecto de un legislador, un diputado, Gustavo Perret, donde básicamente le requiere al gobierno provincial que cumpla su función y ejecute actos útiles para empezar a reclamar lo que le corresponde al pueblo de Mendoza. La verdad me parece vergonzoso que tenga que venir un legislador a pedirle al gobernador que empiece a hacer su tarea, ¿no? Pero además te sumo un dato que creo que nosotros lo pusimos en las consideraciones generales también cuando generamos el documento, que es la percepción que tiene el usuario de si el servicio mejoró. Porque lo otro, que no es un dato menor, es que cada vez se está haciendo más habitual la imagen de los micros llenos que bajan. Voy a dar un ejemplo dentro de los múltiples sombreros que tengo. Uno es también ser docente en la modalidad de jóvenes y adultos. Los micros al mediodía, el 200, vos te parás en el Emilio Civita a tomarte un 200, no te lo puedes tomar porque vienen llenísimos de la Favorita hacia el centro. Lo mismo pasa con los micros que van el 120 que agarra por Carril Godoy Cruz. Otra forma de ajuste, ¿no? Totalmente, reducir la frecuencia y la percepción, que es algo que nosotros siempre ponemos en cuestión. Es decir, si el mendocino inclusive viese que este aumento desmedido, hay un correlato en el servicio, hay un correlato en la seguridad de las unidades, hay un correlato en las condiciones de las unidades. No es así. En las últimas semanas hubo un sinfín de escenas donde se viajaba en micro del directo a Rivadavia, gente parada poco más arriba del techo, los que iban a San Carlos, que iban con la ventana rota. Imágenes de la India aparecen a veces, ¿no? Cosas que a nosotros nos parecían totalmente ajenas y que, bueno, cuando hablaban de que el Estado se corriera de un rol articulador y que el mercado se autorregule, porque lo otro que demuestra esto es que no hay una autorregulación del mercado, que el Estado tiene que cumplir un rol fundamental. En eso nosotros siempre planteamos que no es que creemos que el Estado tiene que estar en todo, creemos que el Estado tiene que ser efectivo y que tiene un rol articulador, que quien lo niega lo que está buscando es liberarle a otros actores la posibilidad de aumentar su rentabilidad y que esa rentabilidad se aumente con la baja del servicio o el perjuicio del servicio, que es otro tema que para nosotros es fundamental. ¿Cómo percibe el mendocino ese servicio? Básicamente una disminución de la frecuencia implica una menor cantidad de kilómetros recorridos, un menor gasto del Estado provincial también a la hora de financiar esa cantidad de kilómetros recorridos, por lo tanto una forma de transferirle al usuario mediante menor calidad del servicio, menor frecuencia, como dijimos, el costo de este aumento. Por eso decíamos recién, Federico, bueno, tenemos un retiro de Estado Nacional, del fondo compensador que ya nos está girando a las provincias, tenemos un gobierno provincial que por omisión no está reclamando que esto se cumpla y que de alguna manera está dando un aval político al gobierno nacional, manifestando que hay que acompañar este modelo de gobierno actual. Pero también nosotros decíamos recién que parte del financiamiento del transporte público en Mendoza, en gran parte, es responsabilidad del gobierno provincial. No solamente en la regulación, sino también y en el control, sino también en el financiamiento. Cuando nosotros hacemos el análisis respecto a cómo se explican los 550 pesos, nos encontramos con declaraciones, es difícil de determinar, pero declaraciones del actual secretario de Servicios Públicos, Natalia Omema, donde nos decía que recientemente ha declarado en varias oportunidades que el subsidio del transporte nacional explicaba más aproximadamente el 10% del total del costo del boleto. Si nosotros seguimos ese razonamiento, de los mismos informes del EMOP surge que el costo del valor técnico del boleto en Mendoza sería de 1.770 pesos. Cuando decimos el 10% de 1.770 pesos, estamos hablando de entre 170 o si querés ponerle hasta 200 pesos. Pero el boleto no subió solo la inflación más esos 200 pesos. El boleto ha subido en Mendoza más inclusive que el valor que explicaría el solo retiro del Estado Nacional. También entendemos que hay motosierra de cornejo a la hora de explicar por qué
el boleto de Mendoza subió 685%, como dijimos, en solo 6 meses. ¿Cómo se explica? ¿Cómo aparece la motosierra de Cornejo? Básicamente disminuyendo el valor real del aporte del Estado provincial a la hora del financiamiento del boleto. Esto lo van a encontrar mucho más detalladamente en el informe que van a tener en los comentarios de YouTube, pero vemos que en un contexto donde ha crecido la pobreza, donde ha crecido la desocupación, donde ha crecido la informalidad laboral, donde en Mendoza nos encontramos en unas provincias con mayor porcentaje de indigencia, una de las provincias que tiene la mayor tasa de indigencia. En un contexto social y económico, la verdad, extremadamente preocupante, vemos que el Estado provincial, por las razones que fueran, ¿no? En lugar de mitigar el impacto del retiro del Estado Nacional a la hora de financiar el costo del transporte público en la provincia, también se retira, aprovecha, también se retira y hace que el aumento sea mucho más alto. Además se está discutiendo ahora un nuevo aumento en el precio del boleto, porque evidentemente parece que le ha parecido poco. Y ya encontramos actores del gobierno provincial que están diciendo, no, nos están contando que en realidad el boleto está barato en Mendoza. Nos están diciendo, según sus propios cálculos, me imagino que será en función de sus propios ingresos, que el boleto está barato en Mendoza. Yo le pediría a ellos que le preguntaran a un albañil, a un docente, a una persona desocupada, a una mamá que tiene que llevar al nene al centro de salud, si ellos creen que está barato el boleto en Mendoza. Nosotros, como para ir cerrando, vamos a mostrar el gráfico 3. Esto, Fede, es para tener una noción real de lo que ha ocurrido con el precio del boleto en nuestra provincia. Nosotros en el gráfico 3 lo que hicimos fue básicamente determinar la cantidad de boletos que se podían adquirir en Mendoza, de boletos de transporte público urbano, que se pueden adquirir en Mendoza con un salario mínimo. Utilizamos la variable salarial, salario mínimo, porque es una variable que nosotros tenemos acceso fácilmente y podemos trazarla hasta el presente, ¿no? En el mes de octubre, esto es muy importante tenerlo en cuenta, en el mes de octubre, cuando el precio del boleto era de 70 pesos, el salario mínimo era de 132.000 pesos. Eso implicaba que con un salario mínimo vos podrías adquirir 1.886 boletos. No es que te va a subir 1.886 veces un colectivo para gastar el salario, pero un poco la idea es relacionar las dos variables. Esto cae rápidamente cuando sube el boleto a 120 pesos, pasamos, ahí van a ver en el gráfico como la curva es la cantidad de boletos que puedes adquirir con un salario mínimo, pasa a 1.217 boletos, cae a 900 después en diciembre y enero, sube un poquito esa cantidad de boletos porque subió el salario mínimo sin que subieran los boletos, y nos encontramos con una caída a lo Milei y a lo Cornejo en mayo, que es una caída en la cantidad de boletos de casi el 75%. O sea, hoy podés comprar una cuarta parte de los boletos que podías comprar en octubre. Se cae a 426 salarios mínimos, así, boletos. O sea, con un salario mínimo actualmente en nuestra provincia podés adquirir solo 426 boletos. O sea, estas dos variables lo que nos indican es la diferencia enorme que hubo entre la actualización salarial y la actualización y el aumento del precio del boleto en Mendoza. Por eso decimos una medida desproporcionada. Pensar en 1.200 boletos a uno le parecía excesivo. Hoy pensar en 400 boletos al mes no es tanto si te pones a pensar en una familia que tiene que, con un salario, mandar a sus hijos a la escuela, que no sale solamente para ir a trabajar, que tal vez se toma el micro en la tarde para llevar al hijo inglés, para ir a el centro a pasear. Ahí 400, creo que era 426 boletos, no parece una cifra tan lejana, que sí pasaba tal vez cuando uno veía 1.800 boletos para un mes. Pero además tenés que comer, tenés que vestirte, eso sí, per se, tenés eso que sí, pagar no sé, al odontólogo, qué sé, hay un montón de gastos. ¿Por qué digo esto, Fede? Porque nosotros en el gráfico 4 lo que queremos mostrar es que qué parte de un salario mínimo tenías que utilizar en octubre, noviembre, diciembre, hasta marzo, hasta abril, mejor dicho, para pagar una canasta de 50 boletos. Supongamos que una familia gasta 50 boletos, lo cual es poco, ¿no? Posiblemente se gasten más boletos en un mes. O supongamos que ahorran y van al centro cuando solamente es muy necesario, no sé qué, gastan 50 boletos. Bueno, en esos 50 boletos, en el mes de octubre, implicaban un 2,65% del total de un salario mínimo. O sea, vos con el 2,65% de un salario mínimo, si pagabas boletos de transporte público urbano, porque yo sé que también nos ven personas en el este y en el sur y en el Valle de Uco y les va a parecer esto muy del Gran Mendoza nada más,
Pero si pagabas solo transporte público urbano, el 2,65% de tu salario mínimo te alcanzaba para pagar 50 boletos. Eso fue creciendo, en noviembre fue el 4%, en diciembre fue el 5%, volvió a ser el 4 y pico en marzo, pero se fue al 11,74%. O sea, saltó 5 veces el porcentaje de tu salario que vos tenías que destinar a 50 boletos con relación a octubre del 2023. ¿Cómo explicamos esto, Federico? Primero, una mirada del gobierno provincial muy poco empática con las necesidades de las familias mendocinas, de los usuarios, las usuarias del transporte público. Segundo, un retiro al estilo motosierra, del financiamiento público del transporte. O sea, que ya no se deja ver como un derecho, sino que empieza a entrar el paradigma, del sálvese quien pueda. El que pueda, que se suba un micro, el que no pueda, que no se suba, y el mercado se autorregulará. Esto no está ocurriendo, porque vemos que el destinar solo a transporte, el 11,65%, ¿sabes lo que significa eso? Hoy, que si vos contemplas un salario mínimo, volvemos al tema del salario, vas a ver en la barrita, la parte azul o celestita es la parte que te queda disponible después de pagar 50 boletos. Prácticamente el aumento del salario mínimo se lo llevó el boleto en Mendoza. Claro. Si vos comparás solamente las azules, vas a ver que el aumento que pudo haber en el salario mínimo se lo llevó el aumento solo se fue en el aumento del boleto. Claro. La verdad que es preocupante la situación. ¿Sabes qué significa también eso, Fe? Mira, un tema muy importante que vos lo venís trabajando muy bien desde el INCUIM, que tiene que ver con el ingreso disponible de la familia, el ingreso que las familias pueden destinar a otros consumos. No solamente es el ingreso que destinan a satisfacer necesidades lógicas, sino también es el ingreso que destinan a que la actividad económica tenga movimiento, porque a la hora de acceder a un bien, ¿qué pasa? Sí, cada vez se ve más menguada la posibilidad de acceder a bienes de consumo. Sin duda alguna, una de las cosas que más se ha visto resentido es el consumo interno. No es una casualidad el desplome que está teniendo la actividad económica tanto en la provincia de Mendoza como en la República Argentina. Lo que pasa es que cuando encima vos tenés un gobierno provincial que no planifica políticas anticíclicas, cuando te viene la piña no tenés con qué ponerle adelante, porque si uno ve las variables nacionales, siempre Mendoza es más agudo el problema. ¿Por qué? Porque nosotros no ponemos un solo dique de contención, no tenemos una política anticíclica pensada para las recesiones económicas, solo estamos yendo con la marea. Lo que pasa es que cuando la marea te viene en contra, si vos no tenías nada planteado, te llevas puesto. Cuando le va bien a la Nación, a Mendoza le empieza a ir un poco bien, pero no tan bien como a la Nación. Vimos esto en los últimos 4 años, cuando se recuperó la actividad económica a nivel nacional, acá se recuperó menos, pero cuando le va mal a la Nación, cuando se cae la actividad económica, acá el impacto es peor. Lamentablemente. Efectivamente, no hay políticas anticíclicas que puedan mitigar el impacto de las políticas nacionales. Todo lo contrario, lo que se hace es profundizar ese impacto y hacer que si las políticas nacionales generan desigualdad y pobreza, bueno, acá van a generar más. Si generan desempleo, acá van a generar más desempleo. Vemos por ahí la labor de algunos municipios que tienen alguna mirada respecto a tratar de generar, mitigar por lo menos los impactos de las políticas nacionales, pero en general eso no ocurre. No, nosotros venimos percibiendo además de que el municipio, lamentablemente, el ciudadano lo primero que deja de pagar muchas veces son los impuestos municipales. Cuando ve que se empieza a resentir su capacidad para adquirir bienes, lo primero que dice, bueno, ¿qué puedo no pagar para poder seguir pagándole el micro a mi hijo para que vaya a estudiar? Entonces, en esa variable también los municipios hacen en la medida que pueden hacer, y creo, sin duda alguna, que hay municipios que vienen realizando una tarea de intentar poner algunos parates, algunos diques de contención a esta enorme recesión, a esta enorme situación de desigualdad social, donde se agudiza y donde se profundizan las desigualdades que nosotros ya veníamos percibiendo y que hoy creo se están yendo hacia extremos cada vez más complejos, porque pareciese que cada vez uno necesita más tiempo y más recursos para poder resolver las desigualdades que hoy estamos percibiendo. Federico, bueno, la verdad, muchísimas gracias. Nosotros muy contentos de haber contado con tu presencia hoy en Zona Crítica. La verdad es que queremos decirles a nuestros oyentes, a quienes nos están viendo, a nuestros seguidores, a sus suscriptores, que bueno, por ahí hay temas de la agenda pública provincial que no es fácil encontrarlos en los medios públicos más importantes, no es fácil encontrarlos en la discusión pública
en la provincia, porque bueno, evidentemente hay un peso fuerte podríamos decir, de la pauta, vamos a decir así, del gobierno provincial, que hace que sea más difícil que estos temas se traten a nivel de los medios de comunicación. Lo que encontramos a veces en los medios de comunicación más grandes es justificaciones. Vamos a encontrar justificaciones tales como, bueno, en Mendoza se paga menos boleto que en Córdoba, bueno, el Estado provincial subsidia una gran parte del boleto, pero son justificaciones que no nos explican por qué pasa lo que pasa. ¿Qué le pedimos a nuestros seguidores, a nuestros suscriptores? Que sigan apoyando a Zona Crítica, porque la verdad es una de las maneras que tenemos por ahí los mendocinos y las mendocinas de enterarnos sobre situaciones y problemas que de otra manera no serían tenidos en cuenta. Suscríbanse, compartan los contenidos de Zona Crítica, comenten en YouTube, pueden compartir también en Facebook, en Instagram, en las distintas redes sociales en las que estamos. Es un proyecto que se viene haciendo con mucho cariño y también con mucha seriedad y con mucha esperanza de poder aportar un granito de arena para que la discusión pública provincial tenga más que ver con los temas que nos preocupan que con los temas que nos imponen. Así que bueno, muchísimas gracias, muy amable, Fede, por estar acá. Por la posibilidad de poder plantear estos temas que para nosotros es central. Nosotros siempre decimos que estamos parados sobre la mayor reserva energética que nosotros tenemos, que es la capacidad que tiene el mendocino y la mendocina, la argentina de reinventarse, y que es un capital enorme. Realmente creo que los mendocinos nos merecemos una provincia mucho mejor y tenemos la capacidad para hacerlo, y que creo que lo que vos planteás, además de muchas veces los medios se ven marcados al ritmo de la pauta, creo que también hay temas que no son, si se quiere, divertidos, taquilleros o marketineros, pero que para nosotros tienen que estar, y que son discusiones a largo plazo, estructurales, que van a llevar tiempo, que nos van a hacer en algunos puntos ponernos colorados, enojarnos, pero también aprender. Creo que, lo decías vos al principio, el mendocino se merece saber el costo real de los servicios, el costo real de esos derechos, y saber realmente cuándo le están mintiendo y cuándo no, porque alguno te puede decir que el 10 de diciembre hasta acá te decían, bueno, no, pero la tarifa de 70 pesos está desactualizada. Y alguno lo podía creer, porque lo comparaba con otros precios y te decía, bueno, no, me sale 70 pesos el micro y me sale 10.000 pesos un lomo. Te lo puedo creer. Ahora, cuando el tiempo pasa y ves que hubo un aumento mucho mayor y te quieren seguir convenciendo de que el aumento va en correlato a la inflación, en correlato a lo que se perdió de un fondo compensador que el gobierno provincial defendió con muy poca pasión, con muy poca voluntad, bueno, vos decís, no, todavía falta algo más, falta una explicación mayor, y nos parece que ese es un rol fundamental, para que a la hora de elegir el mendocino o la mendocina sepa cuándo le están diciendo la verdad y cuándo no, y que nosotros lo que creemos que es fundamental en ese sentido es poder demostrar con estos informes, que llevan su tiempo leerlo y que uno se tiene que y producirlos ni que hablar, pero donde uno puede ver plasmado realmente datos fácticos, datos que fueron buscados con seriedad para poder explicar situaciones en particular, como son en este caso el aumento del boleto en la provincia de Mendoza. Muchas gracias, Federico, un saludo para todos ustedes, nos estamos viendo en la próxima.